Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la burbuja del español. Yo soy Raquel y en este vídeo os traigo un test de gramática para que podáis practicar los verbos y medir vuestro nivel de español. El test está compuesto de 15 preguntas. Las preguntas cada vez van a ser más difíciles y cada pregunta tiene 3 opciones. Solo una es correcta. Comenzamos. Primera pregunta. Marta, alta y tiene el pelo rubio. A. Está. B. Es. C. Eres. La respuesta correcta es la B. Es. Utilizamos el verbo ser porque nos estamos refiriendo a cualidades permanentes de una persona, por lo que Marta es alta y tiene el pelo rubio. Segunda pregunta. No hagas ruido. Mario y Lucía durmiendo. A. Estamos. B. Son. C. Están. Si has marcado la C, has acertado. Mario y Lucía están durmiendo. Utilizamos el verbo estar porque nos estamos refiriendo a un estado transitorio, dormir. Tercera pregunta. ¿Me acompañas a una vuelta? A. Hacer. B. Pasear. C. Dar. La respuesta correcta es la C, dar una vuelta. Podéis utilizar esta expresión cuando queráis decir que os vais a pasear. Cuarta pregunta. Vámonos a otro bar. Aquí, mucho ruido. A. Hay. B. Tiene. C. Hace. La respuesta correcta es la A. Aquí hay mucho ruido. Utilizamos la forma impersonal del verbo haber para expresar que existe algo, por lo que hay mucho ruido. Quinta pregunta. Sonia y su marido por todo el mundo. A. Viajamos. B. Viaja. C. Han viajado. La respuesta correcta es la C. Han viajado. Nos estamos refiriendo a la tercera persona del plural. Ellos, Sonia y su marido. Por lo que la única respuesta correcta es la C. Sexta pregunta. La semana pasada, mi novio y yo a la playa. A. Hemos ido. B. Fuimos. C. Fuisteis. La respuesta correcta es fuimos. Utilizamos el pretérito indefinido y no el perfecto porque nos estamos refiriendo a una acción del pasado que no es reciente. Si, por ejemplo, en vez de haber comenzado la frase con la semana pasada hubiésemos dicho esta mañana, la opción correcta sería con el pretérito perfecto, es decir, esta mañana hemos ido a la playa. Recordad también que hay algunas zonas de España y también varios países latinoamericanos en los que siempre se utiliza el pretérito indefinido, aunque la acción no sea reciente. Séptima pregunta. Llegamos a la mitad de nuestro test.
Atención, por favor. A. Prestar. B. Prestar. C. Prestamos. La respuesta correcta es prestar, acabado en D. Recordad que formamos la segunda persona del plural del imperativo con el verbo en infinitivo, prestar, y sustituyendo la R por una D, por lo que prestad atención. Es un error bastante común encontrar el imperativo escrito en infinitivo en vez de con D, por lo que prestad atención. Octava pregunta. Mientras a mi madre por teléfono, me encontré a mi amiga Leire por la calle. A. Llamaba. B. Llamé. C. Llamará. En este caso, la opción correcta es llamaba. Utilizamos el pretérito imperfecto porque la acción se está desarrollando cuando es interrumpida por otra acción del pasado. Por lo tanto, mientras llamaba a mi madre, me encontré a mi amiga Leire por la calle. Novena pregunta. Al final vas a la fiesta, ¿qué te A. diviertes, B. diviertas, C. divertirás? La opción correcta aquí es diviertas. En este caso, le estamos deseando a alguien que se lo pase bien a la fiesta a la que va a ir, por lo que utilizamos el que más la segunda personal del singular del subjuntivo para desearle que se lo pase bien en la fiesta. Décima pregunta. No. Más botes de lentejas. Tenemos para parar un tren. A. ¿Has comprado? B. Compres. C. Compras. La opción correcta es la B. No compres más botes de lentejas. Utilizamos la forma del imperativo negativo para dar una orden a nuestro interlocutor. Igualmente, la expresión para parar un tren significa que hay abundancia de algo. Y pasamos ya a la pregunta número 11. Ángela no me devuelve las llamadas. ¿Enfadada? A. Esté. B. Será. C. Estará. En este caso, la respuesta correcta es estará. Utilizamos el futuro del indicativo aquí para expresar duda o suposición, por lo que ¿estará enfadada Ángela? Y pasamos a la siguiente pregunta. Deja de la cabeza. Has hecho todo lo que has podido. A. Comer. B. Comerte. C. Pensar. La respuesta correcta es comerte la cabeza. Utilizamos esta expresión para decir que estamos rumiando o que estamos pensando en algo todo el tiempo, demasiadas veces. Por lo que la otra persona le está diciendo que deje de darle vueltas a lo mismo, que deje de pensar tantas veces en lo mismo, porque ha hecho todo lo que ha podido. Pasamos a la siguiente pregunta, la número 13. Ya estamos acabando nuestro test. En cuanto lo... Cuéntamelo. A. Sabrás. B. Sepas. C. Sabes. La respuesta correcta es
sepas, es decir, con la segunda persona en singular del presente de subjuntivo, que en el caso del verbo saber es irregular. Llegamos a la penúltima pregunta. ¿Dónde estará Marcos? Paula dijo que tarde. A. Llegaría. B. Llegaban. B. Llegarán. La respuesta correcta es llegaría. En este caso nos estamos refiriendo a Marcos, por lo que la única respuesta correcta posible es la que está en tercera persona del singular. Última pregunta. Mañana a estas horas, mi último examen. A. He terminado. B. Habré terminado. C. Habrán terminado. La respuesta correcta es habré terminado, en el futuro perfecto. Bueno, chicos y chicas, esto es todo. Espero que os haya servido este vídeo para repasar un poquito los verbos. Comentad vuestra puntuación, las preguntas que os han sido más difíciles para vosotros y recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales y que en nuestra web podréis encontrar más vídeos para practicar vuestro español. Esto es todo por hoy. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.